Aquí se nos da la gráfica de una función lineal, y se nos pide que determinemos la pendiente, la intersección vertical y la ecuación para la función lineal en forma de intersección dependiente, o la forma y es igual a mx más b. Comencemos por determinar la pendiente. Para hacer esto, encontraremos las coordenadas de dos puntos en la gráfica, y luego determinaremos el cambio de y dividido por el cambio de x, y esto nos dará nuestra pendiente. Al observar el gráfico, observe cómo la escala en el eje puede hacer que sea más difícil encontrar las coordenadas de los puntos. Entonces, los dos puntos más obvios pueden ser este punto aquí, que es en realidad la intersección vertical. Este sería el punto, y observe cómo la intersección horizontal, este punto aquí, tendría coordenadas. Entonces podríamos usar estos dos puntos para encontrar la pendiente determinando el cambio de y dividido por el cambio de x. Hagamos esto, y luego de esto, veremos si podemos usar otros dos puntos para encontrar nuestra pendiente. Entonces, si quisiéramos movernos de este punto a la izquierda a este punto a la derecha, note cómo tendríamos que bajar 4000 unidades, lo que significa que el cambio en y, o delta y, es igual a 4000 negativos. Y luego tendríamos que ir a la derecha 200 unidades, lo que significa que delta x es igual a 200. Sabiendo esto, ahora podemos encontrar la pendiente, nuevamente, porque la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Entonces la pendiente m sería igual a negativo 4000 dividido 200. Que es igual a negativo 20. Entonces nuestra pendiente es negativa 20. Pero también veamos si podemos encontrar nuestra pendiente usando dos puntos que estén más juntos. Digamos que queremos demandar este punto aquí. Observe cómo serían las coordenadas. Y ahora digamos que queremos usar este punto aquí como nuestro segundo punto. Observe cómo la coordenada x cae a la mitad entre 80 y 120. Observe que es una diferencia de 40, por lo que cada marca de tic en el eje horizontal es igual a 20 unidades, y por lo tanto la coordenada x aquí sería 100, y la coordenada y sería 2000. Así que ahora, si queremos encontrar la pendiente usando estos dos puntos, observe cómo tendríamos que descender, no una unidad, sino realmente 400 unidades, entonces delta y es igual a 400 negativo. Y luego tenemos que movernos a la derecha, no una unidad, sino mirando la escala, que serán 20 unidades correctas, por lo que delta x es igual a 20 positivo. Entonces, usando esta información para calcular la pendiente, ahora observe que el cambio de y es negativo 400, y entonces tendríamos 400 negativos divididos por el cambio de x, que es positivo 20, que todavía nos da 20 negativo, la misma pendiente. Y, por supuesto, si quisiéramos, podríamos usar las coordenadas y nuestra fórmula de pendiente aquí para obtener el mismo resultado. Pero como tenemos el gráfico, tiene sentido encontrar la pendiente gráficamente. Ahora la siguiente pregunta nos pide que determinemos la intersección vertical, que ya encontramos. Observe cómo la línea se cruza con el eje vertical en el punto, que es la intersección vertical. Entonces abra el paréntesis, 0,4000, cierre el paréntesis. Bueno. Ahora sabemos que la pendiente es negativa 20, y dado que la intersección vertical es el punto, también sabemos que b es igual a 4000. Y esto es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación de nuestra línea en forma de intersección de pendiente. Tendríamos y es igual a la pendiente de 20 negativo veces x más b, entonces tenemos más 4000. Espero que hayas encontrado esto útil.